el Señor. Hermanos, hay una presencia tan linda. Yo no sé si ustedes pueden sentir la presencia del Señor, pero la presencia del Señor es individual. La presencia del Señor tú la tienes que anhelar, tú la tienes que buscar. Pueden sentarse en la presencia del Señor o quieren quedarse de pie. Eso es ustedes y Dios. Pero si me dejaran sentarme, yo me siento. Pero como estoy aquí en su presencia, el cansancio que pueda tener en mis pies, el cansancio que pueda tener en mi espalda, el cansancio que pueda tener en mis lomos, ¿sabes qué? La presencia de Dios me mantiene de pie. La presencia de Dios me mantiene firme. La presencia de Dios y únicamente la presencia del Padre Celestial es la que te mantiene firme. ¿Quién puede decir amén? Amén. Eso es amén, porque Dios es bueno. Dile al que está al lado tuyo, Dios te va a bendecir. Dile, Dios te seguirá bendiciendo. Qué bueno es el Señor. Sabio. Porque es que Dios es bueno, hermanos. Y para siempre es su misericordia. Eso es amén, hermano. Eso es amén. Miren, el Señor ha venido hablándonos sobre el desierto. El Señor ha venido hablándonos sobre situaciones, problemas difíciles, situaciones que nosotros tenemos que enfrentar. Nosotros tenemos que darle cara a los problemas, darle cara a la situación, porque si no, ¿sabes qué sucede? Que te vas a quedar estancado. Y para un estancamiento Dios no te ha llamado. Dios te ha llamado para hacer cosas mayores. Dile al que está al lado tuyo, Dios te ha llamado para hacer cosas mayores. Y si tú le crees a Dios, ¿sabes lo que sucede? Te va a suceder como a los grandes que están en la Biblia, que siguieron las órdenes de Dios sin importarle por el desierto que estuvieran pasando, sin importarles por la prueba que estuvieran pasando y sin importarles la situación que haya llegado a su vida. Cuando tú te mantienes firme en el Señor, Dios es tu fortaleza, Dios es tu amparo, Dios es tu castillo fiel, donde puedes meterte y en confianza saber y entender y reconocer de que Dios hará el milagro en tu vida. Amén. Cuando tú le crees a Dios, pero no es creerle hoy, no es creerle mañana, no es creerle la semana que viene y después de un tiempo te agotes. No, cuando tú le crees a Dios, esto es por siempre. Porque cuando Dios te da una palabra, es una promesa. Y las promesas de Dios nunca se tardan, sino que las promesas de Dios siempre llegan. Porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque si Dios te ha prometido algo, deben decirles, hermanos y hermanas en Cristo, que Dios lo va a cumplir. Lo mejor que tiene Dios, nuestro creador, es que cuando Él da una palabra, Él deposita una palabra, Él te da esa palabra, es que es real. Si tú le crees a Dios, en el tiempo de Dios, esa promesa se va a cumplir. Si es que tú le crees a Dios. Porque a veces decimos que le creemos a Dios, pero vemos un problema, una situación y queremos correr, queremos enganchar los guantes. Pero no, porque Él está ahí pendiente. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay allá adentro? Que Dios te ha prometido algo y tú dices, pero Señor, todavía no ha llegado, porque no es el tiempo. Tenemos que esperar y confiar en el tiempo de Dios. Y Dios ha depositado una palabra, que esta palabra a lo mejor ustedes dicen, wow, pero es que es como si estuviéramos escasos, es como si hubiera una escasez, es como si no hubiera nada. Pero yo te vengo a hablar en esta hora sobre la esterilidad, sobre el ser estéril. Y cuando Dios me dio esta palabra, yo me puse a buscar y a buscar y a buscar. Y en la palabra de Dios, desde el principio, Dios dice que tenemos que reproducirnos, que multiplicarnos. Dios nos habla y nos deja saber en su palabra. Pero cuando voy a la Biblia, me habla de ciertas mujeres
que han estado o que fueron estériles en un momento y en una ocasión, pero en ese momento Dios les dio una promesa de que ya no iban a ser más estériles, de que algo iba a cambiar en sus vidas, de que algo iba a ocurrir en su vida, pero ellos tenían que esperar a la promesa de Dios, al tiempo de Dios. Y muchas veces queremos adelantarnos al tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es único, el tiempo de Dios es real. Y si Él te ha prometido algo, ¿sabes qué? Te lo va a entregar en las manos, te lo va a poner al frente, ahí donde tú puedas verlo, no en la parte de atrás donde esté escondido. Porque Dios es un Dios de pacto. Diga Dios, un Dios de pacto. El término estéril era utilizado para describir a las mujeres que no podían dar a luz. Pero también este término estéril se utilizaba en los terrenos. Yo no sé si ustedes han notado que hay algunos terrenos estériles que por más que tú pongas semilla, ese terreno no te da nada. Por más el dedo verde que te lo pintes, ese terreno no te va a dar ¿qué? Nada. Y estas mujeres dentro de la Biblia me dice que eran estériles. O sea que no podían dar a luz, no podían traer hijos. Era como una maldición. Y cuando en ese tiempo aquellas mujeres que no podían dar a luz, que estaban estériles, aquellas mujeres estaban maldecidas. Aquellas mujeres las miraban así, y esa aflicción que tenían esas mujeres, esa vergüenza que no podían multiplicarse, que no podían dar hijos a sus esposos, ¿verdad? En ese momento, imagínate esas mujeres que no pueden dar a luz, que no pueden traer un hijo. Y dentro de la Biblia nos aparecen estas mujeres. Podemos ver el ejemplo de Rebeca, podemos ver el ejemplo de Saraí, podemos ver el ejemplo de Raquel, podemos ver el ejemplo de la esposa de Manoah, podemos ver el ejemplo de Ana en Primera de Samuel, y podemos ver el ejemplo de Elizabeth. Pero es tan lindo saber que en la palabra, si vamos a Lucas capítulo 1, vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, qué lindo es el Señor. Podemos adorarle, que podemos exaltarle, porque Dios es bueno. Y este es el anuncio de Juan el Bautista. Dice, esto es el 1:5, y leemos la poderosa palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era una de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad ¿qué? Avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido ¿qué? Oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
Pueden sentarse en la presencia del Señor. Pueden ver y pueden notar que cuando Lucas empieza a hablar en el primer capítulo, habla de que el pueblo estaba orando, de que estaban orando en ese lugar. Porque déjame decirte, la oración que está puesta delante de Dios es una oración que será contestada al tiempo de Dios. Vamos otra vez. Una oración que esté puesta delante de Dios es una oración que será contestada al tiempo de Dios. Muchas veces pensamos que porque oramos Dios nos va a contestar así, pero no es así. Muchas veces tiene que pasar el tiempo perfecto de Dios para que esa promesa se pueda cumplir. Y ellos no tenían hijos. Y ella era ¿qué? Estéril. Pero como había una promesa de parte de Dios, Dios hizo que esta mujer que fuera estéril cambiara y ya no fuera más estéril, sino que pudiera producir, sino que pudiera salir de ella una bendición de parte de Dios. Amén. ¿Ustedes sabían eso? Porque cuando Dios te da una promesa, Dios la va a cumplir. Y dice que ellos eran de edad ¿qué? Avanzada. Lo mismo le pasó a Ana. Ana afligía su espíritu, llorando porque no tenía un hijo. Le dijo: Señor, si tú me contestas esta oración, porque primero tiene que estar la oración delante de Dios, no un día. Muchas veces tienen que pasar años para que esa promesa se pueda cumplir. Dios ya te dijo que te iba a dar un hijo. Dios ya te dijo y te prometió que esa bendición iba a llegar para ti. Simplemente tú tienes que esperar y seguir caminando, seguir orando. Porque una oración que está delante de Dios va a cambiar lo estéril a lo fértil. Pero es que tú tienes que creerle a Dios. Y siempre hemos visto milagros ocurriendo. Y sabemos que cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Podemos ver la esposa de Manoa, que es la madre de Sansón. Dios tuvo una promesa para ellos y se cumplió. Rebeca también tenía una promesa de parte de Dios. También tenemos a Sarai, que nos describe como que era una mujer estéril que no podía tener hijos. Pero también esa esterilidad también se puede describir como soledad o como sola. Se puede describir como que está desconsolada y también se puede describir como que está desamparada. Porque así era que se sentían aquellas mujeres cuando no podían dar a luz, porque eran estériles, se sentían desamparadas, se sentían desconsoladas y se sentían solas. Por más que estuvieran con su esposo, no se sentían llenas. Pero cuando hay una promesa de Dios que está ahí pendiente, porque cuando algo está ahí pendiente es porque va a llegar. No es que a lo mejor llegue. No, porque las promesas de Dios son en sí y amén en Él. Porque Él es el que produce esa bendición en lo que está estéril. Por eso es que no importa lo que el médico pueda decirte, no importa lo que otros puedan decirte, porque tu tierra está estéril, porque tu tierra no produce. Déjame decirte algo. Hay uno mucho más grande, hay uno mucho mayor que puede cambiar esa esterilidad y poner todo ese terreno fértil. Hay uno que te va a cambiar esa desconsolada mente que tienes a una mente que te va a dar fortaleza, a una visión para el futuro, para que tú puedas entender que las promesas de Dios se pueden cumplir. Lo mismo le pasó a Sarai cuando Sarai estaba en esa edad, que era una edad avanzada, tenía 90 y pico de años, y su esposo Abraham tenía 99 años, pero como Dios les hizo una promesa de que iban a tener un hijo, ¿sabes qué? Las promesas
cayendo, aunque tu cuerpo ya no pueda más, pero sabes que hay una promesa de parte de Dios que te ha dado, y cuando la promesa está puesta, espera el tiempo, aunque sea en tu vejez, aunque sea en el último momento, sabes que vas a ver la bendición de Dios. Yo no sé si tú le estás creyendo a Dios, pero aquella mujer estéril que no podía producir, no podía dar frutos, no podía traer un hijo, Dios le dijo que la promesa se iba a cumplir. Y cuando una promesa está puesta y viene de Dios, ¿sabe qué? Se cumple. ¿Sabe qué? Está todavía vigente. ¿Sabes qué? No va a expirar. ¿Sabes qué? A lo mejor mi cuerpo ya está casi por expirar, pero la promesa de Dios nunca expira. Por eso, aunque estés estéril, Dios se va a encargar de hacer que ese vientre, de que esa matriz cambie y sea fortalecida para que puedas dar a luz. Pero déjame decirte, no únicamente las mujeres quedan preñadas, también los hombres también quedan preñados, porque está la bendición ahí contigo, porque ahí es donde viene tu bendición, y vas a estar por el preñado de tu bendición para que tu ministerio esté ahí. Y es el tiempo de Dios, es en el tiempo y el momento preciso de Dios donde tú vas a parir también. Aleluya. Por eso es que para Dios nada, diga nada, es imposible. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que una persona que tenga 99 años va a poder traer un hijo? ¿Cómo aquella mujer de 90 y pico de años? Yo me imagino a Saraí diciendo, pero señora, a esta edad, yo estaba pensando que tú me ibas a dar un hijo cuando tenía los 20, cuando tenía los 40, cuando tenía los 30, pero ¿sabes qué? Al tiempo tuyo me traíste un hijo cuando estaba yo a punto de partir, cuando estaba a punto ya, que uno dice, pero a esa edad. Sí, a esa edad, hermano, porque para Dios nada es imposible, y eso es lo que hace Dios para darte tu bendición, para darte tu promesa, porque en aquel tiempo tenía que esperar a la promesa de Dios. Pero muchas veces queremos adelantarnos a las promesas que Dios nos da, y ¿sabes qué? No llega. Y tú dices, pero Señor, ¿qué está pasando? No puedo tener un hijo, no está dando fruto ese terreno que le está pasando. ¿Sabes qué le está pasando? Que es en el tiempo de Dios, y tienes que seguir esperando, porque algún día va a llegar, ese momento va a llegar de esa bendición para ti. Pero tú tienes que creerle a Dios. Si tú no le crees a Dios y tú mantienes esa promesa, Señor, yo sé que tú me prometiste, Señor, el carro. Sé que me prometiste, Señor, que me ibas a sanar. Sé que me prometiste, Señor, que me ibas a cuidar. Sé que me prometiste, Señor, que me ibas a dar un hijo. Señor, sé que me prometiste, Señor, que yo iba a ser bendecido. Señor, sé que la promesa tú dijiste que por mí iban a ser muchos bendecidos. Padre, por eso sabemos y entendemos que es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. ¿Quién puede decir amén? Por eso es que también a veces las personas se sienten solas, se sienten como desamparadas, sin consuelo, que tú dices, pero y esta pena, todo esto que me está ocurriendo, no hay fruto. Espera en el tiempo de Dios. Espera, porque aquellas mujeres esperaron en el tiempo de Dios, y en el momento preciso Dios las bendijo. Pero no las bendijo con simplemente un hijo, las bendijo con una bendición mucho mayor, porque aquellos hijos nacieron con promesa. Nosotros somos hijos de promesa, porque Dios nos prometió, y como Dios nos prometió, yo sé que Dios va a cumplir. Pero ¿cuándo, pastor? Porque llevo esperando 3 años. ¿Sabes qué?
qué? Espérate otros 3 años más. ¿Sabes qué, pastor? Yo no sé si voy a seguir esperando 4 años, 6 años, 7 años. Pero déjame decirte, si la Biblia me dice que Abraham tuvo que esperar a los 99 años para poder tener un hijo, para que ese hijo creciera, para que la bendición llegara, ¿sabes qué? Yo me voy a mantener, aunque esté doblado, aunque esté viejo, aunque no pueda más. Pero yo sé que el que me sostiene me va a dar la fortaleza para poder de pie, para poder seguir corriendo, para poder avanzar en su terreno. Y aquel terreno que está estéril, ¿sabes qué? Él lo va a cambiar a un terreno que esté fértil. Porque eso es lo que quiere Dios. Para que cuando miren y vean, dicen, wow, pero ¿cómo es posible que aquel hombre de 90 años tuvo un hijo? ¿Cómo es posible que aquella mujer tuvo un hijo a los 90 años? ¿Cómo es posible eso? Es posible porque fue promesa de Dios. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Dile al que está al lado tuyo, cuando Dios promete, Dios cumple. Y podemos ver cómo Dios puede quitar tu afrenta, puede quitar tu vergüenza, puede quitar, porque ¿sabes qué? Aunque te llamen desolada, aunque te llamen desconsolada, aunque te llamen estéril, aunque te pongan nombre, aunque te rechacen, ¿sabes qué? Yo te presento a uno que se llama Jesús, que no te va a dejar sola, que no te va a dejar solo, que no te va a desconsolar, que te va a consolar en ese tiempo que tú lo necesitas. Yo te presento a Jesús de Nazaret, aquel que anda conmigo, aquel que está ahí al lado mío, el que dice, hijo, yo te sostengo, hijo, yo te sostendré, hija, yo te llevaré a donde te he prometido. Te prometí las naciones te voy a dar. Te prometí la bendición de un hijo que iba a tocar mucha gente. Esa bendición va a llegar porque estamos esperando en la promesa de Dios. Yo no sé si tú le estás entendiendo a Dios en esta hora lo que Dios quiere hablarte, pero Dios quiere dejarte saber que aunque tengas que esperar 100 años, que aunque tengas que esperar 100 años, tienes que esperar porque la bendición va a llegar. Tienes que esperar porque la promesa está ahí. Por eso no es lo que veamos ahora y no es lo que estamos viendo ahora, es lo que vamos a ver en el futuro. ¿Sabes cómo se llama eso? Fe. Porque la fe mueve montañas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que aquellos grandes hombres de Dios, aquellos grandes hombres de Dios y aquellas grandes mujeres de Dios esperaron en el tiempo de Dios. Aunque quisieron adelantar el proceso, no pudieron, porque había uno que estaba diciendo, no puedes ir por ese camino, tienes que esperar, porque yo te voy a construir un camino por acá, te voy a construir un lugar por aquí y te voy a hacer que ese camino, ¿sabes qué? Puedas correr hacia la promesa. Por eso hay que creerle a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios en esta tarde? Yo le creo a Dios, hermano, por eso estamos aquí. Por eso estamos fortalecidos en Él. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Déjame recordarte, déjame traerte algo a la memoria, déjame traerte algo a colación, porque las promesas de Dios se van a cumplir. ¿Le gusta al diablo o no le gusta al diablo? ¿Sabe qué? Durante tu proceso que estás estéril, que no puedes dar fruto, durante tu proceso por el cual tú piensas que no vas a dar, Dios te dice, espera, confía y verás la bendición, verás la promesa cumplida. Por eso yo le creo a Dios. Por eso le seguiré creyendo a Dios. Pero pastor, usted no ve a Dios. ¿Tú lo ves? Yo tampoco. Pero dice, bienaventurado todo aquel que cree en mí y no me ha visto. Alábalo si puedes. Bienaventurado todo aquel que cree en mí y no me ha visto. Imagínate si tú lo ves. ¡Auch!
entonces sí que corres. Pero es sin verlo y corremos. Y cuando lo sentimos, eso es lo más lindo que hay, hermanos. Sentir su presencia, sentir que Él está ahí contigo. Aunque a veces te sientes solo y que a veces te sientes sola. A veces te sientes desconsolada, que no hay consuelo. Pero ¿sabes qué? Él te envía compañía. Para que no te sientas solo, no te sientas sola. Él te envía compañía. Cuando te sientes desconsolada y desconsolado, Él te da ese consuelo y ese alivio para que tú puedas decir: gracias, Señor, porque me das el consuelo que necesito para poder seguir andando, para poder seguir caminando, porque sé que no me has desamparado. Porque ¿sabes qué? Dios es tu amparo. Tu fortaleza. Si tú le crees a Dios, Él es tu amparo. Cuando alguien te ampara, es que alguien te cobija, es que alguien te protege, es que alguien te llama. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios quiere hablarte en esta hora, pero sí, yo lo estoy entendiendo porque me está hablando a mí. Y cuando me habla a mí, posiblemente también te está hablando a ti, porque yo sé que no he sido desamparado. Yo sé que tú no has sido desamparada. Yo sé que tú no andas solo porque andas con Jesús. Qué lindo eres, Señor. Pero prepárate, porque tú estás preñado. Tú estás preñada y no lo sabes. Estás preñado y estás preñada con la bendición, con la promesa de Dios. Pero vas a cuidarlo. Vas a protegerlo. Vas a dar tu vida. Santo. Vas a dar tu vida por lo que está ahí. Hasta con nuestros hijos, cuando estaban en el vientre, le hablábamos, lo cuidábamos. Así le hablamos. Así le hablamos a la promesa de Dios. Yo voy a esperar a que tú salgas. Aunque espere 9 meses, aunque espere 9 años, aunque espere 99. ¿Sabes qué? Mi promesa va a llegar y la tuya también. ¡Aleluya! Es cuestión de creerle a Dios. ¡Aleluya! No importa si son 9 meses, esperamos 9 meses, 9 años, esperamos 9 años, son 99, 99, vamos a esperar. Porque sé que no voy a morir hasta llegar. Yo sé que no voy a morir hasta que no vea mi bendición, hasta que no vea mi porción, hasta que no vea mi promesa cumplida. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que Dios quiere hablarte en esta hora. Es que tu promesa está ahí. Simplemente cuídala, protégela hasta que salga los 9 meses. Santo, aleluya. O salga los 9 años. O salga los 99. Pero lo importante es que salga esa bendición. ¿Y quién está esperando esa bendición? Yo la estoy esperando. Por eso, en el libro de Hebreos nos habla en el capítulo 11 de aquellos que alcanzaron por fe de las promesas de Dios. Tú sabes que hay que estar medio loco, por decirlo así, cuando Dios te dice: rodea esta muralla, dale vuelta a la muralla, no hables, no digas nada. Y cuando yo te diga, entonces gritas, entonces suena trompeta y se van a caer los muros. Aquellos muros que ni tan siquiera se pueden mover, aquellos muros que son tan altos. Pero cuando tú le eres obediente a Dios, Santo, eso es así. la bendición por fe llega. Aleluya. Y aunque otros vean lo imposible, porque es que Gloria. yo no sé si Dios, ustedes pueden aleluya. entender, a los 99 años, a los 99 años, tener un hijo. Yo no sé si Dios está hablando, pero yo sé que sí. Sí, Señor. La promesa de Dios se va a cumplir. That's right. Y después Sara decía: pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo
va a hacer. Yo me imagino, ¿verdad? Me deja sin pelo eso. Simplemente imaginarme lo imposible que se podía ver. Gloria. Pero porque había una promesa de parte de Dios, se cumplió. Y eso es lo más lindo que tenemos que entender nosotros, que cuando hay una promesa de parte de Dios, déjame darte un consejo: espera ansiosamente, espera con ansias esa bendición, porque sabes que es como, por ponerlo así, cuando muchos esperan en el 25, ¿verdad? Que lleguen los regalos y todo el mundo, oh, mi regalo, ¿verdad que sí? Y estás ahí desesperado. O cuando vas a comprar algo nuevo, ¿verdad? Que estás desesperado. Que así sea siempre, con ese ánimo, con ese gozo, que yo voy a recibir que la promesa de Dios. Sí, la voy a recibir porque es mía, porque Él me la prometió a mí, Él te la prometió a ti, es individual. Por eso la promesa tuya va a llegar, por eso la promesa que Dios te dio se tiene que cumplir, porque es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Es la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que va a hacer esa promesa que se cumpla. That's right. Praise you, Jesus. Ahora, antes se burlaban de ti. Antes tú eras el punto, porque estabas sola, porque estabas solo, porque estabas desconsolada, porque estabas desconsolado, porque estabas desamparado, porque estabas desamparada, porque eras estéril, porque no podías dar fruto, porque no podías producir. Eras como un terreno de estos más áridos que tú puedes ver hasta las grietas. Pero vino uno, y con su sangre te lavó, con su sangre te limpió, y toda esa esterilidad que tenías la cambió, te bendijo, te multiplicó, y ahora la bendición y la promesa es tuya. Simplemente seguimos caminando. Porque, ¿sabes qué? Lloraste mucho en tiempos atrás. Lloraste amargamente. Lloraste como un niño pequeño. Pero ¿sabes qué? Dios te prometió algo. Dios te prometió algo. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. That's right. Dios no se olvida de las promesas. Nosotros nos olvidamos de ellas a veces. Por eso es que tenemos que escribir lo que Dios nos prometió. Y de vez en cuando, Señor, ¿cuándo? Dentro de 9 años, está bien. Señor, ¿cuándo? 99 años. Espera. Porque si Dios lo prometió, es que lo va a cumplir. That's right. Es porque el milagro va a llegar. That's right. Pero no es el tiempo de nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que no es en el tiempo de nosotros. Va a llegar cuando ya tú dices, yo creo que ya Dios se olvidó de mí. Yo creo que ya yo no voy a poder producir. Ya después de viejo ya, ¿sabes qué? Pero sigo esperando su promesa. Porque su promesa, Él dice que no tarda en llegar. Y como no tarda en llegar, ¿qué es tarde para ti? Tarde porque, mira, van a ser las 3 de la tarde. Wow, este no llega porque diste un tiempo. El tiempo lo diste tú. El tiempo no lo dio Dios en ese momento. Pues tuve que llegar a las 3:15. Mira, esta tarde, no, es que Dios permitió que yo llegara a este tiempo. Porque a lo mejor si me hubiera adelantado, me hubiera ocurrido algo en el camino y no hubiera podido ver mi bendición. Cuando Dios permite cosas en tu vida, es porque la promesa está llegando.
Pero tú tienes que esperar y confiar claramente en que Él te va a dar esa bendición. Puestos en pie.